Bien, buenas. Vamos a resolver una duda planteada en relación a la transformación de Box-Cox y, bueno, básicamente hace referencia a, vamos a relacionar como una variable x sub t, que es de referencia temporal, está relacionada con su futuro, xt más 1, xt menos 1, y así sucesivamente, es decir, con retardos hacia atrás desde el momento sub t a valores futuros de la propia variable, y lo que vamos a establecer es la propia relación que existe entre la variable o cómo vamos a medirla a través de lo que decimos que es su tasa de variación. Recordad, la tasa de variación en un momento t no es más que el valor actual de la variable menos lo que valía anteriormente partido xt-1, ¿no? Y vamos a ver una posible relación que existe entre la tasa de variación y la diferencia de los logaritmos neperianos de la variable xt, ¿no? Que decíamos que aproximadamente es la tasa de variación, ¿no? Entonces, para partir de este concepto, lo primero que tenemos que, o para definir este concepto, lo primero que tenemos que hacer es acudir a la utilización del logaritmo neperiano dentro de las variables, concretamente para analizar la transformación de las variables. Y bueno, recordar que la aplicación del logaritmo neperiano no es más que una transformación que se realiza en la variable cuando queremos reducir la variabilidad de esta, ¿no? Y de este modo ahorrarnos tener sesgos por alta variabilidad, ¿no? Esta transformación del logaritmo neperiano, pues aquí os voy a dejar el vídeo, el paper relacionado con esta transformación que se llama un análisis de transformación del autor Box y Cox, concretamente un artículo del año 1964 y hace referencia a la Journal of the Royal Statistical Society. Básicamente, si nos vamos a la página 5 del artículo, bueno, aquí lo tenéis descrito, son unas 43 páginas, pero a nosotros lo que nos interesa, pues básicamente es la aplicación del logaritmo neperiano, que ante una potencia, ante la variable que esté elevado a cualquier tipo de potencia, pues su transformación sería en el caso en el que el parámetro valiera cero, pues la aplicación del logaritmo neperiano, ¿no? Digamos que esto es lo que nos interesa ahora mismo. El que quiera entrar con mayor profundidad, pues tiene todo el artículo para poder leerlo y, profundizar en todo lo que quiera de cada parte correspondiente, ¿no? Entonces, partiendo de la base, vamos a utilizar el logaritmo neperiano porque en economía, por ejemplo, como es la práctica más habitual que utilizamos nosotros, se suele utilizar la aplicación del logaritmo neperiano para inducir estacionariedad en varianza, ¿no? Esto básicamente implica que, para que lo entendamos gráficamente, si tenemos la variable x sub t en función del tiempo, si esta variable observamos que tiene varianza que no es constante, si veis se va abriendo, cuando aplicamos logaritmos neperianos, para que entendamos el gráfico, tendríamos la variabilidad de modo constante. ¿De acuerdo? Entonces, de este modo, conseguimos una mayor homogeneidad de los valores de la variable x en los distintos momentos del tiempo, ¿no? Pero bueno, no entramos en mucho más detalle la implicación que tiene aplicar el logaritmo neperiano a una variable de series temporales. A nosotros lo que nos interesa, sobre todo, es ver la relación que existe entre entre la tasa de variación entre la variable xt y xt-1, por ejemplo, y decíamos que era el valor de la variable actual menos xt-1 partido xt-1. Bueno, si queréis multiplicarlo por 100, pues lo tendríamos multiplicado por 100, ¿no? Algunos aspectos que me interesan destacar de esta expresión. Pues bueno, recordar que la variable xt está expresada en unidades de medida de la variable, xt-1 son las mismas unidades de medida de la variable, pero en un periodo anterior, y xt-1 sería la misma unidad de la variable, pero en un periodo anterior. Este ejemplo se podría también hacer tal cual con la expresión adelantado un periodo, xt más 1 con xt. El detalle está en que estoy comparando un periodo posterior con el periodo anterior, ¿vale? Y la expresión sería la misma, pero en vez de poner donde se pone subíndice t, pondríamos t más 1,
Aquí sería t más 1 menos 1, por lo tanto sería xt, más 1 menos 1 sería x. ¿Vale? Pero bueno, tampoco vamos a entrar en mucho más detalle, con saber la expresión genérica, pues para mí es más que suficiente, ¿no? Entonces, nos quedamos con la expresión tal cual de xt menos 1 y lo queremos relacionar porque dijimos que aproximadamente esto es la diferencia de los logaritmos neperianos, ¿de acuerdo? El parámetro, el símbolo lambda hace referencia a la diferencia entre el logaritmo neperiano de xt. La diferencia del logaritmo neperiano de xt sería logaritmo neperiano de xt menos logaritmo neperiano de xt menos 1. Estamos diciendo que aproximadamente esto hace referencia a lo que es la tasa de variación. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber realmente? Bueno, básicamente tenemos una variable en xt, tenemos que la variable viene del pasado y que sigue continuando sus valores a lo largo del futuro. Entonces quiero saber cómo varía adimensionalmente la variable xt con respecto a su periodo anterior. Pero lo mismo podría hacerlo con xt más 1 con respecto al periodo anterior, es decir, estamos comparando por pares, ¿no? Por eso hablamos de tasa de variación instantánea, porque estoy viendo instantáneamente con respecto al periodo anterior, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho que la tasa de variación es aproximadamente la diferencia de los logaritmos neperianos, ¿no? A partir de aquí tenemos que recordar un par de propiedades de los logaritmos, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tenemos dos constantes, ¿de acuerdo? A y b, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, tenemos que recordar que el logaritmo de a partido b es igual a la diferencia de los logaritmos, ¿vale? Estas son algunas de las propiedades que nos van a hacer falta. Y en caso de que estuviéramos multiplicando, logaritmo neperiano de a más b, perdón, por b sería logaritmo de a más logaritmo neperiano de b, ¿no? Pero bueno, con saber estas dos reglillas de los logaritmos para mí es más que suficiente, ¿no? A partir de aquí, pues nada, vamos a expresar la igualdad o la similitud que existe entre la tasa de variación y el logaritmo neperiano. Básicamente, pues bueno, si tenemos que una variable a la cual le aplicamos logaritmo neperiano, pues directamente sería, si aplicamos, por ejemplo, por diferenciar a la mayúscula logaritmo neperiano de xt, decimos que es xt minúscula, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si aplicamos el incremento que se produce entre de xt minúscula, sería xt menos xt menos 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, esto es la diferencia del logaritmo neperiano. ¿Por qué? Porque hemos transformado todo lo que sea minúscula, quiere decir que con anterioridad lleva el logaritmo neperiano, con lo cual tendría el logaritmo neperiano de xt en mayúscula menos logaritmo neperiano de xt menos 1. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como ya hemos dicho, por las propias propiedades de los logaritmos, la diferencia de los logaritmos es igual al cociente de las dos constantes, bueno, es decir, de lo que aparece en el paréntesis. En este caso, lo que aparece en el paréntesis sería xt y xt menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Me voy al guión de abajo y sería el logaritmo neperiano de xt partido xt menos 1. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer es trabajar un poquito con la expresión de la tasa de variación, ¿no? Si nos fijamos en la expresión esta de aquí, ¿vale? Si nos fijamos en esta expresión, esta misma expresión la podríamos reescribir logaritmo neperiano de 1 más xt, ¿de acuerdo? Menos xt menos 1 partido xt menos 1, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido una pequeña transformación para ver que se cumple aproximadamente la tasa de variación. Si os dais cuenta, aquí esta expresión directamente hace referencia a lo que nosotros conocemos como la tasa de variación, ¿vale? La tasa de variación no es más entre el periodo de xt y xt menos 1, ¿vale? Que lo definimos anteriormente. Si nosotros deshacemos, aplicamos logaritmo neperiano en esta expresión, si os fijáis, aquí aparece un 1, ¿no? Como podemos observar, el logaritmo neperiano de 1 es 0, con la propiedad de los logaritmos, y nos quedaría el logaritmo neperiano de xt menos xt menos 1 partido xt menos 1, ¿no? Por lo tanto, si os dais cuenta,
desaparecería el logaritmo neperiano de x1, ¿vale? Y única y exclusivamente me quedaría esta expresión de aquí, ¿no? Si yo esta expresión me la llevo, voy a irme a otra página, ¿vale? Decíamos logaritmo neperiano de xt menos logaritmo neperiano de xt menos 1 partido, perdón, xt menos 1, perdón, partido de xt menos 1. Si yo le aplico antilogaritmo, es decir, le aplico el número e, lo elevo al número e, ¿qué ocurre? E elevado al logaritmo neperiano de xt menos 1 partido de xt menos 1, ¿qué ocurre? El logaritmo se me va, por eso aplico antilogaritmo y me queda que aproximadamente, ¿vale? Decimos aproximadamente, xt menos 1 xt menos xt menos 1 partido de xt menos 1, ¿no? Entonces, esto es la tasa de variación, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos cómo hemos partido de la diferencia de los logaritmos neperianos, ¿vale? La única transformación que hemos hecho ha sido sumar 1 más xt menos xt menos 1 partido de xt menos 1, que el logaritmo neperiano de 1 es 0 y que ya nos quedaría aquí aplicando antilogaritmo lo que aproximadamente la tasa de variación, ¿vale? ¿Dónde me gustaría a lo mejor incidir un poco? Aquí. Fijaos que aquí voy a intentar quitar los colorcitos, ¿vale? Para que quede un poco más claro. Voy a borrar un poco, ¿vale? Sobre esta misma expresión. Fijaos que me quedaría 1 más xt menos xt menos 1. Y hemos dicho, bueno, esto es una transformación que hemos hecho. En realidad no hemos hecho algo muy complicado. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos por 1 nos quedaría xt menos 1, estaría dividiendo entre xt menos 1 más xt menos xt menos 1, ¿no? Partido xt menos 1, tendría la misma base. ¿Qué ocurre? Que xt menos 1 menos xt menos 1 se me va y me quedaría xt partido xt menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que estaríamos otra vez con la misma expresión anterior, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la única modificación que hemos hecho, digamos, con respecto a xt partido de xt menos 1? Que le hemos sumado 1 y le hemos restado xt menos 1, ¿vale? ¿Para qué? Pues para tener la misma transformación que anteriormente, es decir, le hemos sumado un valor, xt menos 1 menos xt menos 1, ¿de acuerdo? Y esta transformación hace que aproximadamente sea el cociente entre x y x menos 1, y como hemos demostrado, pues finalmente, ya una vez que se ha hecho eso, nos queda aproximadamente la tasa de variación una vez que le hemos aplicado antilogaritmo, ¿no? La tasa de variación. Vale. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Pues nada, echarle un vistazo a lo que acabo de comentar, ¿vale? Tener en cuenta qué es lo que significa la tasa de variación, que significa comparar un valor de una variable con respecto al periodo anterior, si estamos hablando de la tasa de variación instantánea, ¿vale? Igual que estamos en T más 1, compararía con xt. Recordad que aplicamos tasa de variación para eliminar el efecto de las unidades de medida de las variables, por eso cuando divido entre unidades de medida, esta entre esta se me va y me queda medido en tantos por ciento, que aproximadamente la tasa de variación es la diferencia de los logaritmos neperianos, y la explicación pues, es la que acabamos de realizar con anterioridad, ¿vale? Partíamos de la diferencia de los logaritmos neperianos y hemos llegado a una expresión aproximada, ¿vale? A la tasa de variación, ¿de acuerdo? Ahora, para que veáis un ejemplito claro, con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, son datos oficiales de pernoctaciones hoteleras, Overnight Stay, ¿vale? Overnight Stay hace referencia, OS, hace referencia al número de pernoctaciones hoteleras que se producen en España, con lo cual, si queréis, podríamos representar pues, una variable, que aquí tenía un grafiquito con el que he estado trabajando anteriormente, si queréis lo podemos representar, ¿vale? Para que lo veáis, cómo se comportaría la variable. Vale, esto puedo pegar aquí. Vale, lo pego aquí, le cambio el rango de variable, de los valores de la variable, y le voy a decir que lo que quiero que introduzca es esto de aquí hasta abajo, ¿no? Entonces, digito los valores, un segundito, voy a representarlo gráficamente para que lo veamos. Un segundito
trabajar. Le cambié la escala porque está trabajando antes con ello. Le cambio la escala, ¿de acuerdo? El formato al eje. Y le vamos a dar formato si puedo, de 0 a ver, un segundito. Bueno, borro el gráfico y lo introduzco, no pasa nada. Selecciono todo lo que quiero representar, ¿de acuerdo? Selecciono todo lo que quiero representar. Inserto. Gráfico de series temporales. Si os fijáis, os voy a llevar hacia arriba, ¿vale? Para que veamos la diferencia entre la aplicación del logaritmo neperiano y el otro. Lo llevo arriba para que veamos la diferencia. Aquí sería, en este gráfico estaría expresado la variable overnight stay, es decir, alojamiento hotelero en España, ¿de acuerdo? Sin entrar en detalle más allá porque lo estamos viendo y demás. Ahora que veáis que es una serie temporal, valores de la variable a lo largo del tiempo, con datos mensuales. Y fijaos que la varianza, pues, no es constante, se va abriendo. Entonces, si aplicamos el logaritmo neperiano, pues vamos a ver, vamos a introducir una variable más, con lo cual agrego una variable en el gráfico, el nombre de la serie es el logaritmo de OS, y los valores de la variable, pues son los que aparecen aquí. ¿Vale? Le damos a aceptar y queremos que esto tenga en el gráfico de la X. Vale. ¿Qué ocurre con este gráfico? Pues que la escala es muy diferente, con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conseguir que esto sea el eje secundario. ¿Vale? Si os fijáis, la aplicación del logaritmo neperiano, que es la transformación de Box-Cox, la principal característica es que la tendencia es la misma, ¿vale? Pero la varianza, fijaos que los picos con respecto a un valor central es menor, ¿vale? En la línea naranja que en la línea azul. La línea naranja es la que hace referencia al logaritmo neperiano de, en este caso, de la fenotación hotelera, y la azul hace referencia a logaritmo a las fenotaciones hoteleras, ¿vale? Lo que nos preocupa en esta ocasión es ver que aproximadamente, lo que veamos aquí, que aproximadamente la tasa de variación es aproximadamente la diferencia de los logaritmos neperianos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar aquí la diferencia de los log, es decir, guión bajo log, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, en el primer dato, recordad que no hay información, le voy a poner un cero o una rayita, como queráis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si hago la diferencia de este valor con respecto al anterior, no lo conozco, pero a partir de aquí sí lo conozco. Entonces, esta sería la diferencia del valor actual menos el dato anterior, por lo tanto hemos dicho que esto aproximadamente es lo que denominamos la tasa de variación, ¿vale? Si yo muevo la fórmula durante toda la serie, pues tengo toda la serie de diferencial logaritmos. Y ahora, si quiero expresar la tasa de variación, ¿qué ocurre? La vamos a expresar en tantos por uno, ¿de acuerdo? Con lo cual, la tasa de variación por definición es el valor actual menos el valor anterior, todo ello dividido entre el valor anterior. Recordad, perdón, el B, ¿vale? Porque esa es lo logaritmo que queremos. B, B, ¿vale? Insisto, valor actual con el que quiero comparar el anterior, dividido el anterior. Fijaos que está dividiendo en unidades de medida de la variable, de que es el número de penetración hotelera en España desde el año 2008 hasta el año 2019, mes 12, con lo cual aquí se me va la unidad de medida y le doy a Enter. En este caso no lo he multiplicado por 100, ¿vale? Para que sea aproximadamente la diferencia de los logaritmos neperianos, ¿vale? Entonces le damos a toda la formulita, el primero le pongo una raya, un cero, como queráis, ¿vale? Y en este gráfico vamos a introducir la representación gráfica para que lo veáis, que siempre se ve un poquito más claro, ¿vale? Entonces, si yo le doy a insertar gráfico, inserto gráfico de series temporales, y lo primero que voy a hacer es eliminar aquellas variables que no me interesan, ¿vale? Que tampoco es el logaritmo de piano, ¿vale? Y lo que me interesa es esta de aquí, ¿vale? Fijaos,
Voy a ampliarlo un poquito más para que se vea. Y si queréis a este le damos, bueno, como queráis. La diferencia del logaritmo neperiano, gris, fijaos que siempre en este caso sobresale un poquito más con respecto a la línea amarilla, que es la tasa de variación que hemos definido. Con lo cual, que hemos dicho? Que aproximadamente desde un punto de vista teórico, si os fijáis, desde el punto de vista teórico dijimos que la tasa de variación, es decir, voy a verlo aquí, la tasa de variación, línea amarilla naranjita, ¿vale? Es aproximadamente la diferencia de los logaritmos, que es la diferencia de los logaritmos. Si veis el gráfico, aproximadamente la serie temporal tiene un comportamiento similar, con lo cual podemos decir que lo hemos demostrado analíticamente, ¿vale? Aquí lo hemos demostrado analíticamente. Ojo, importante, utilizando la transformación de Box-Cox, que no se lo olvide, que la aplicación del logaritmo neperiano es una variable para reducir la varianza, ¿vale? Y a partir de aquí hemos partido de la diferencia de los logaritmos neperianos y hemos llegado a aproximadamente la tasa de variación, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el detalle? Que hemos hecho una pequeña transformación, hemos sumado y restado, ¿vale? Aquí, bueno, primero le hemos sumado 1 y le hemos restado x menos 1, ¿vale? En realidad lo que hemos hecho ha sido, si os fijáis, aquí es como si hubiéramos sumado xt menos 1 partido de xt menos 1 y aquí es como si hubiéramos partido de xt menos 1 xt menos 1. Es decir, sumar y restar es la misma cosa, ¿vale? Es la misma transformación. Con lo cual, a partir de aquí, ya hemos visto anteriormente cómo quedaría esta expresión, que al final es lo mismo, porque tiene xt partido de xt menos 1, ¿vale? Que es la situación inicial de donde partimos. Con lo cual, aplicando antilogaritmos, llegamos a la expresión que aproximadamente la diferencia de los logaritmos es la tasa de variación, ¿vale? Ya si queréis multiplicarlo por 100, pues serían tanto por ciento, ¿vale? Entre lo que acabo de explicar analíticamente y el gráfico, yo creo que queda explicado. No obstante, si hubiera algún tipo de duda, pues me lo preguntáis y trato de resolverlo. Pues. Espero que haya sido de ayuda y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.